Buenas tardes a todos, a la distinguida audiencia. Agradecemos y le damos la bienvenida en nombre del ACFE Capítulo Argentina a este nuevo webinar que estamos dictando el día de hoy sobre la temática de fraude en empresas de oil y gas. La verdad que es un tema bien interesante. En esta bienvenida simplemente una breve reseña para los que no nos conocen o quienes le están participando por primera vez en alguna de nuestras actividades, alguna referencia a lo que es el ACFE a nivel internacional y a nivel local. Es una asociación, por su sigla, es Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, Association Certified Fraud Examiner, cuyo origen fue su fundación allá por el año 1988 en la ciudad de Austin, Texas, de los Estados Unidos. Es una asociación que está radicada en los Estados Unidos de América. Con la particularidad que tiene presencia en más de 150 países. Hoy estaremos seguramente superando los 85.000 miembros en todo el mundo. Y esta asociación, a su vez, tiene una forma de organización al estilo de muchas otras asociaciones, básicamente por medio de chapters, de los cuales gran parte están dentro de los Estados Unidos y muchos están distribuidos en diferentes partes del mundo. En este momento hay más de 190 capítulos, de los cuales, de alguna manera, a mí me honra decir que la Argentina fue el primer capítulo de habla hispana. Fue fundado en el año 1998. Tengo, de alguna manera, la gracia de haber sido uno de los cofundadores. Ya tenemos varios años de presencia en nuestro país y es uno de los 5 capítulos latinoamericanos. Básicamente, el ACFE a lo que se dedica es a la generación y difusión de conocimientos en una materia muy particular, que es justamente toda la cuestión relacionada con políticas antifraude y anticorrupción en diferentes sectores y en diferentes ámbitos. Nuestro objetivo puntualmente es ese. Quizás el aspecto más importante en materia de formación profesional que tiene el ACFE a nivel mundial es su certificación, que se da en llamar la CFE, Certified Fraud Examiner, otorgada por ACFE de los Estados Unidos, que tiene una muy rigurosa metodología para su aprobación. En el mundo hay una cantidad muy importante de profesionales certificados, en la Argentina también, y todos los miembros de la comisión directiva del capítulo local, que actualmente me toca presidir, somos todos certificados oportunamente por la Asociación Americana. En ese sentido, yo quiero convocar a todos aquellos profesionales locales que por sus distintas funciones quieran acercarse a nuestra asociación, están invitados. Pueden hacer contacto con nosotros por nuestra página web o por el mismo mail que ustedes se han inscrito en este webinario. Este año nos ha tocado, como a todos, adoptar una metodología particular, que son webinars, en este caso virtuales, son gratuitos. Cabe aclarar que nosotros somos una asociación sin fines de lucro y tratamos de brindar capacitación con el menor costo posible para los profesionales que tengan interés en formarse en este tipo de materias. Y este es el tercer webinario que hacemos este año, que por cierto yo tengo la esperanza que sea bien interesante. Así que bueno, reitero la invitación a quienes se quieran acercar a nosotros tanto por las actividades locales como para ser potencialmente asesorados si es que quieren tomar la certificación internacional, entre otras cuestiones. Y reitero mi agradecimiento por la presencia y la buena convocatoria que estamos teniendo este año con todas las actividades virtuales que hemos encarado. Así que bueno, hoy me acompañan Gustavo Nigojosian, que es secretario de nuestra asociación, y Roberto Campo, vocal, miembro de nuestra comisión directiva también, todos de la comisión directiva del ACFE Capítulo Argentina. Gustavo va a dar una introducción al tema, lo va a presentar a Roberto, y Roberto hoy tiene la responsabilidad primaria de darnos este webinario, que por cierto va a ser muy interesante, sobre todo para aquellos
profesionales que trabajan en este sector puntual, tan controvertido, tan mentado, con tantas cuestiones mediáticas que vamos conociendo, y creo que va a ser muy interesante poder escucharlo a Roberto en esta oportunidad. Así que bueno, los dejo, muchas gracias. Gustavo, te paso la palabra a vos para seguir con la jornada. Bueno, hola a todos, gracias Zenón por la introducción y gracias Roberto por estar también para la presentación. Mucha gente amiga y con mucho agrado veo gente que se suma y con personas del perfil tanto de auditoría como del cumplimiento, del compliance. Y es una buena lectura porque somos convencidos de que el fraude es uno de los elementos que unen ambas disciplinas, cuya prevención promueve también una cultura ética y cuya detección también lo hace, ¿no? Dando respuesta a esos problemas. Y que, en definitiva, si en algo estamos de acuerdo que tanto las funciones de auditoría como de cumplimiento tienen algo en común, es la línea de denuncias, es la investigación de fraude, con corrientes de opinión indicando que es el compliance officer quien tiene que tener la administración de la línea de denuncias y otras que tiene que ser auditoría interna, ambas con visiones positivas, pros y contras. Pero en definitiva, un tema tan sensible que impacta directamente en la salud de la organización y en su sustentabilidad, es una alegría poder aunar las comunidades de auditoría y de cumplimiento y también de asesorías legales y otras profesiones. Zenón bien dijo que este es el tercer webinario que hacemos. Este webinario otorga certificación, otorga también CPI, o sea, puntos como para poder acreditar la formación continua de los profesionales. Lo que hicimos en la primera oportunidad fue un taller de investigaciones de fraude en términos generales, y la segunda fue el fraude de la nueva normalidad, ¿no? O sea, cómo impactó en las organizaciones los cambios a raíz de obvias razones en términos de prevención, detección y respuesta. Estamos iniciando ahora un camino que, sin dejar el anterior en términos generalistas, pero en este caso adentrándonos en ciertas industrias y posiblemente con una esperanzadora reactivación, y como toda reactivación también existen riesgos, y el riesgo de fraude no es ajeno a esto, cómo se reacomodan los procesos, cómo se reacomodan los controles. Entonces nos pareció interesante que Oil and Gas, una industria que mueve la economía de cualquier país, esté presente en este webinar, y para ello lo tenemos a Roberto. Una breve introducción de Roberto Campo. Roberto es contador público, es CFI y evaluador de calidad de auditoría interna. Roberto tiene más de 30 años de experiencia en empresas de precisamente Oil and Gas, en Astra Repsol, como gerente de auditoría interna reportando al comité de auditoría, luego en Repsol YPF, que fue gerente de auditoría interna de Upstream y luego gerente de auditoría interna de asuntos corporativos. Y desde 2009 a la fecha se desempeña como consultor de auditoría interna en empresas de oil and gas de primer nivel, como PAE, Action, Total Austral y CGC, entre otras. Roberto fue presidente también de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de Encuentros Nacionales de Auditoría Interna, ENAI, vicepresidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina y director de la División de Auditoría Interna de IDEA. Así que bueno, un lujo, Roberto, tenerte y te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Y la verdad que, en primer lugar, también quiero agradecerle a Zenón Biagós por su liderazgo en la obtención y cumplimiento del objetivo de capacitación del ACFE Argentina. Realmente es mucho el esfuerzo que se hace en ACFE, ya lo comentó Gustavo y Zenón. Y también quiero agradecer a Gustavo, porque realmente le ha dedicado mucho tiempo y coordinación al evento, lo cual ha sumado aspectos para esta presentación. Así que quisiera compartirles o plantearles que la presentación de hoy vamos a tratar algo importante, como son las banderas rojas y los KPI que son los Key Performance Indicators. Ambos nos ponen delante de la posibilidad de detección de fraude. Y en la presentación de hoy
lo que vamos a estar viendo a nivel de detalle es una parte teórica y una parte práctica. Ya tenemos... en la parte teórica, lo que estaremos viendo es el mapa de riesgos, el proceso de evaluación de riesgos, las 3 líneas de defensa que promueve el Instituto Internacional Global de Auditores Internos. Vamos a ver también de qué manera existen zonas grises de responsabilidad compartida entre lo que es compliance, auditoría interna, y que es un fenómeno que yo diría que no es solo de Argentina, sino que se está dando en distintas partes del mundo, como me llega información y publicaciones de Estados Unidos y de España. Luego estaremos viendo un caso práctico de banderas rojas relacionadas, que, de qué manera se conjugan las banderas rojas, y para entrar ya a lo que son pistas de auditoría y KPIs concretos de 4 casos concretos que vamos a estar viendo. Los casos de fraude detectados en empresas de oil and gas que estaremos viendo son robo de combustible en refinería, sustracción de crudo en yacimiento, sustracción de cañería, tubing y casing en yacimientos, y sobrefacturación de productos químicos también en yacimientos. Finalmente vamos a arribar a una conclusión. Si entramos entonces ya a ver sobre los temas concretos de detalle, decimos que toda organización o actividad que se desarrolla reconoce beneficios asumidos por su ejecución y riesgos que también se toman en cuenta para su logro. Ahora bien, estos beneficios y riesgos son susceptibles de ser medidos y ponderados en indicadores de actividad. Estos son los famosos KPIs o Key Performance Indicator. ¿Qué ecuación es la óptima? Va a ser aquella que nos permita maximizar los beneficios y reducir los riesgos. De manera tal que lo que nosotros estaremos haciendo es que los desvíos de los KPI nos permitan lograr alertas tempranas para desarrollar controles preventivos y detectivos. Los controles preventivos son acciones previas que posibilitan mejoras de procesos y ahorros de costos potenciales en la etapa actual, mientras que los controles detectivos son acciones post que detectan costos innecesarios e ineficiencias, pero que posibilitan a futuro evitar su reiteración y el costo concreto. Si tratamos el proceso de evaluación de riesgo, vamos a ver que hay 4 etapas perfectamente diferenciadas. La primera son los objetivos. Debemos asegurar la corrección de los distintos procesos de la organización, sean estos operativos, financieros, de cumplimiento o estratégicos. La segunda etapa son los riesgos, que, como bien dijimos, son todos aquellos hechos que pueden afectar la obtención de los objetivos. El punto tercero son las actividades de control, que se describen los puntos de control tendientes a mitigar y evitar que los riesgos y los factores de riesgo se concreten. Pasamos a la última, que es la evaluación y conclusión, que es un diagnóstico de aquellos aspectos residuales previstos, que no están previstos, mejor dicho, por las actividades de control. De manera tal que este es el proceso de evaluación de riesgo que tanto desde auditoría o de compliance es bueno que tengamos en cuenta. Y si viéramos un formato de una planilla de evaluación de riesgo, esta es la parte preliminar que corresponde al relevamiento, tendríamos cuál es la pregunta que nos estamos haciendo respecto al proceso que estamos evaluando, cuál es el objetivo que tiene. Estaremos viendo en el relevamiento si hay un control, si existe, si no o no aplica ese control para asegurar ese objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de control de detalle que nos permite presentar esta situación? Y por último, ¿cuál es el key control que va a permitir mitigar o lograr la obtención del objetivo? Digo que esta es una planilla preliminar
para la etapa de relevamiento, y habría que, en realidad se complementa concretamente con la etapa de monitoreo y seguimiento, donde van a estar quién es el responsable de ese control, va a estar nominado en forma concreta, va a estar el grado de avance o porcentaje de avance que ese control ya tiene incorporado, y por último va a tener también la fecha prevista de implementación. Estas son una planilla de trabajo que cada uno en nuestras empresas la puede desarrollar, o es concreto que también existen software para este tipo de situaciones. Pero bueno, en concreto es la parte básica que sirve para relevamiento y después se complementa con la parte de monitoreo y seguimiento. Si pasamos entonces a lo que es el mapa de riesgo, nosotros en un cuadro de coordenadas estamos viendo concretamente 4 cuadrantes que son blanco sin riesgo, riesgo alto el rojo, amarillo el riesgo medio y el verde riesgo bajo. Concretamente, si nosotros en las coordenadas tenemos a la izquierda la cobertura de riesgo y en la parte inferior la dotación de auditores o de personal que está efectuando el trabajo de evaluación de riesgo, vemos, por ejemplo, que con una dotación de 6 personas estaríamos cubriendo un 95% de riesgo alto en el año, un 20-25% de riesgo bajo y un 60-70% de los riesgos medios. Esto también sirve para la preparación y presentación de un plan anual, ya sea de auditoría o de otra función de riesgo. Ahora bien, quisiera arrancar con un tema muy concreto, que son las 3 líneas de defensa según el Instituto de Auditores Internos Global. El Instituto de Auditores Internos es una institución que nos brinda normas y estándares tanto para el desarrollo de la función de auditoría como para los controles existentes. Y lo que ha hecho el Instituto Global es establecer en el año 2013 una publicación sobre las 3 líneas de defensa en riesgos y controles eficaces. Recientemente, en este año de pandemia, en junio del 2020, ha readaptado el modelo, poniendo más claridad en la incumbencia de los controles. Y lo que ha tratado justamente este modelo más actual es presentar una fórmula de trabajo de colaboración entre los distintos roles de las áreas que desempeñan la función de control. ¿Cuáles son los escenarios actuales que nosotros estamos viendo en auditoría interna y compliance? Y esto recientemente ha aparecido en Argentina, pero estamos asistiendo a lo que ya fue alertado en otros países, como dije antes, en España y en Estados Unidos, donde hay publicaciones respecto a la responsabilidad compartida que tienen auditoría interna y compliance en el manejo de riesgo y en el control de las actividades para asegurar el gobierno corporativo y también ayuda a una adecuada gestión en el control del fraude y en la prevención del fraude. Es así que tenemos, yo pude enumerar desde mi experiencia profesional 5 casos concretos y recientes. En el escenario 1, el comité de dirección no tiene claro si una de estas funciones debe ser absorbida por la otra. Vale decir, que auditoría absorba a compliance o viceversa, que compliance absorba auditoría. Para mí no es el escenario correcto ese. Para mí cada uno tiene que tener su proceso de desarrollo en la evaluación y control de riesgos. Bien, el escenario 2 me ha tocado también verlo en otra empresa, en una empresa grande, donde los responsables de los directores de la auditoría interna y de la dirección de compliance compiten entre sí tratando de avanzar sobre la otra función. El episodio del escenario 3 es el que comenté anteriormente, donde auditoría interna depende del director de compliance y de esta manera se pierde la necesaria independencia de criterio que debe mantener auditoría interna de acuerdo
a estándares internacionales de auditoría. El escenario 4 es el inverso y tampoco es el adecuado. Compliance, dependiendo de la auditoría interna, no corresponde porque los auditores estarían haciendo la doble función. Por un lado, auditar y por el otro, ser oficial de cumplimiento. En realidad, compliance es una función independiente y que auditoría hasta debe y puede auditar, no debe participar auditoría en controles de rutina. Por lo tanto, este escenario tampoco es el adecuado. Y el escenario 5, que justamente el otro día lo comentábamos con Gustavo, a mí me tocó ver cómo sitúan a compliance debajo de recursos humanos y yo creo que no es lo adecuado. Y también, hablando con Gustavo, él también está de acuerdo que tampoco debe depender compliance de otra área del management. No debe ser así. Es decir, tanto auditoría como compliance deben depender del más alto nivel de la organización. Bueno, aquí aparece concretamente la definición del Instituto Global, con alguna mensaje que le hemos puesto nosotros, y es con respecto al fraude, ¿verdad? Pero el Instituto Global prevé 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es el control operativo que está en la dirección o gerencia operativa. La segunda línea de defensa es compliance, que evalúa y gestiona el riesgo. Y la tercera línea de defensa es auditoría interna. De manera tal entonces que si entramos a detalle, vemos que el gobierno corporativo le ha delegado la responsabilidad a las gerencias operativas y a las direcciones de negocios del manejo de los controles básicos. Y aquí también están las áreas de apoyo corporativas, porque sabemos muy bien que la gerencia de negocios o la dirección de negocios requiere también del área de soporte, como puede ser finanzas, administración, tecnología informática, recursos humanos o también legales y tecnología informática. Bueno, entonces la primera línea de defensa es el control básico operativo que está en las áreas de gestión del negocio o en las áreas de apoyo. La segunda línea de defensa, como dijimos, es compliance. Y compliance, dependiendo del más alto nivel, cumple con esta función que tiene la dirección, de manera de tener la evaluación del riesgo y control de su cumplimiento de los distintos procesos de la organización. Compliance debe asegurar que existan los controles, que los mismos se cumplan y que además los procesos que tiene la empresa sean los adecuados para lograr los objetivos que se ha planteado, ya sean estos objetivos estratégicos, objetivos financieros, objetivos de cumplimiento, objetivos de información. Vemos también que compliance también debe estar atento a que aparecen nuevos negocios o se actualizan cambios en las actividades, de manera tal que para estos casos también tiene que estar presente compliance en la actualización de estos procesos para considerar los marcos normativos, procesos y controles que deben ser cumplimentados por la empresa. En la tercera línea de defensa situamos auditoría. Y aquí tenemos parte de la definición de auditoría, porque es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, que lo que va a generar es valor añadido, valor agregado a las distintas operaciones de la organización y va a colaborar con la empresa en la obtención de los objetivos estratégicos, acordando eficacia y eficiencia en los procesos. En cuanto al fraude, la función de auditoría aquí va a prevenir, estar presente en la prevención y en la detención del mismo. Y compliance va a estar presente muy fuerte en la prevención del fraude. Bien. Si entramos a lo que es auditoría interna, las funciones, decimos que es una función independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría. ¿Qué va a estar haciendo esta función? Va a generar valor agregado a los distintos procesos y actividades de la empresa. Pero para ello tiene un enfoque sistemático. Es decir, en la auditoría somos sistematizados y disciplinados, lo que nos va a permitir mejorar la gestión del proceso
la gestión del riesgo, la gestión de los controles, y vamos a poder colaborar con el gobierno corporativo de la organización. Es importante lo que señalamos con respecto a los controles, y que acá aparece marcado en rojo, es que los controles de auditoría interna son por excepción y verticales, es decir, auditoría no hace controles completos de todos los procesos de organización durante un año, sino que va a ir a través de sus muestras aleatorias viendo controles verticales y por excepción. Y otro tema muy importante de auditoría es que tenemos que mantener la independencia de criterio, para lo cual la auditoría va a depender de la más alta dirección, ya sea del comité de dirección o del comité de auditoría. Pero es imprescindible mantener la independencia de criterio, aspecto que ya vamos a ver que también es aplicable a compliance. Con respecto a compliance, hoy vemos 5 aspectos relacionados con la empresa que se debe cumplir. Y a partir de la ley 27401 con mayor fuerza en Argentina, dado que las empresas que cotizan en el exterior a través de SOX ya tenían un encuadre de cumplimiento de la actividad de compliance, de la función de compliance. Pero en Argentina, a partir de marzo del 2018, tenemos lo que denominamos la ley 27401 y nos ayuda a llevar adelante acciones para preservar y evitar situaciones de fraude. De manera tal que el cumplimiento que debe llevar adelante compliance es verificar el cumplimiento de los requisitos legales y también de los marcos regulatorios que pueda tener la actividad que desarrolla la empresa, como así también de las sentencias de los mandatos judiciales. Va a tener que ver también con el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la organización. Va a estar muy presente también en que se cumpla el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la empresa. Va a estar presente en el cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo. Y por último, esto lo hablábamos justamente ayer con Gustavo, va a estar presente en aspectos operativos, aspectos de información y de prevención del fraude. ¿Es necesario? Sí, totalmente necesario, que el director responsable de compliance dependa del más alto nivel de la organización, ya sea del comité de dirección, de un comité de auditoría, pero no puede estar dependiendo de un área del management. ¿Y por qué? Porque tiene funciones de compliance relevantes, tales como que supervisa que exista un adecuado sistema de control interno y administrativo contable. También tiene que verificar la existencia de políticas de evaluación y gestión de riesgo. Va a estar verificando compliance, el cumplimiento, como dijimos, del Código de Ética y Conducta, y también va a emitir informes completos sobre casos concretos donde se transgredan conflictos de intereses o también que existan partes relacionadas en las operaciones de la empresa. Partes relacionadas que corresponden a que, por ejemplo, un responsable de un área de compras tenga un familiar directo en un proveedor relevante de la compañía o en un cliente de la compañía. Este es un tema muy importante y hace a la función de compliance. Con respecto a los controles, que lo había salteado en forma adrede, porque justamente me gustaba conectar con las funciones de compliance. En cuanto a los controles que están en rojo, son generales y horizontales. ¿Qué significa? Que compliance va a estar presente, nos va a informar de que todos los aspectos relevantes y los procesos y actividades relevantes de la compañía tienen adecuados controles. No va a hacer pruebas de cumplimiento, eso le queda para auditoría. Podrá chequear una o dos o algunos casos concretos, pero digamos, la razón importante que nos brinda compliance es asegurar de que los aspectos relevantes y los procesos relevantes de la compañía están cubiertos por controles adecuados. Ahora bien, si entramos a la zona gris de responsabilidad compartida, y es como yo lo veo, es concreto que existen diferencias entre compliance y auditoría interna. Lo que sucede es que ambas deben hacer
un esfuerzo sincero para coordinar y compatibilizar las funciones, por el esfuerzo que esto va a redundar en un logro de un buen gobierno corporativo. Si bien compliance decimos que debe tener su propio plan de integridad, y esto también está en línea con la Ley 27401, donde va a focalizar en los procesos y actividades de la empresa, en el cumplimiento de la legislación vigente, de las políticas, normas y procedimientos propios, del código de ética y de conducta y del cumplimiento de prácticas de gobierno corporativo. Pero es además una función integral que focalizará en riesgos operativos, de información y de fraude. Con respecto a compliance con los controles, como dije anteriormente, debe efectuar una revisión horizontal y asegurarnos que los procesos y los riesgos relevantes de la compañía están cubiertos por estos controles. En el caso de auditoría interna, no tiene un plan de integridad, tiene su propio mapa de riesgo, focalizado en los procesos y actividades relevantes de la empresa. Va a verificar estos riesgos, pero en forma aleatoria, de acuerdo a un plan anual de auditoría que va a estar cubriendo los riesgos, y estos riesgos los va a tener categorizados en altos, medios y bajos. Por supuesto, el tiempo le va a dar para cubrir los riesgos altos y medios y en menor medida los riesgos bajos. Auditoría interna con los controles, decimos que va a efectuar una revisión de pruebas transaccionales, es decir, en forma vertical y transversal en los controles. Estas pruebas transaccionales van a estar de acuerdo a un plan anual de auditoría que va a ser aprobado por el Comité de Auditoría. Así que la diferencia aquí es que los controles que se efectúan son verticales. Ya estamos viendo, por ejemplo, la emisión de notas de crédito. Bueno, tomaremos una muestra de 2.000 notas de crédito emitidas en un periodo de tiempo y vamos a chequear el por qué, el cuándo, el cómo, mientras que para compliance estaría muy bien que exista un programa, un proceso de emisión de notas de crédito y con los controles adecuados. Ya vamos a ver concretamente las debilidades que presenta la emisión de notas de crédito cuando toquemos banderas rojas relacionadas. Bueno, este es el caso que quería comentarles, banderas rojas relacionadas. Este no es uno de los ejemplos concretos de fraude a desarrollar, son 4 que vendrán a posteriori de esta etapa. Pero aquí es para que se tenga en cuenta de qué manera existen banderas rojas y están relacionadas entre sí. El primero de ellos vemos excesiva emisión de notas de crédito a clientes. En algún momento me tocó como gerente de auditoría de una de las empresas más grandes de Argentina, o de la más grande, y estaba viendo con mi equipo de auditoría la emisión de notas de crédito, y concretamente en una planta de despacho de combustible, la emisión de notas de crédito la emisión de notas de crédito en un año equivalía a un mes de facturación. Era una barbaridad. La nota de crédito era emitida por un despachante en forma totalmente definida por él, sin ningún control por oposición, y vemos ahí un ejemplo de una contradicción en las empresas. Si tomamos un cheque que está firmado por 2 apoderados de la compañía, de los más altos niveles de la compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos emitiendo un cheque que está cancelando un pasivo y en ende estamos bajando la cuenta de un activo, la cuenta de crédito. La nota de crédito, por su parte, también estamos disminuyendo una cuenta de activo, estamos disminuyendo una cuenta a cobrar y concretamente en muchas empresas, no digo todas, pero en muchas hay que rever este tema, hay que rever este proceso para que la nota de crédito tenga también sistema de control y de aprobación por niveles jerárquicos y que esté también establecido para qué casos corresponden. El segundo tema de bandera roja relacionada está vinculado a la excesiva devolución de productos terminados despachados al cliente. Se nos daba, o se me dio también, de productos que salía con remito y factura a un cliente, el cliente lo devolvía y parte de ese producto devuelto por el cliente no reingresaba a nuestra propia empresa.
Otro tema pendiente son las partidas pendientes relevantes en conciliaciones bancarias y que también está relacionado con la morosidad del cliente. Este combo de 4 banderas rojas a veces se combinan, y si no se combinan las 4, hay 2 o 3 que están relacionadas entre sí. Así que atentos a la bandera roja relacionada, porque nos está poniendo frente a una situación de fraude, y no necesariamente aplica esto a empresas de oil and gas, sino que es aplicable a cualquier tipo de empresa o actividad que desarrolle una organización. Bueno, como dije, surge una posibilidad de fraude relacionados entre sí, cancelación irregular de crédito de clientes, productos devueltos sin recibir y encubrimiento de cobranzas con partidas pendientes. Entramos ahora a la última transparencia antes de entrar a los casos prácticos, y es las pistas de auditoría y KPIs. Aquí tenemos un alto porcentaje de merma en movimiento de productos, combustibles en refinería. Es decir, ante este caso tenemos que estar alerta. Y en este caso concreto, el estándar internacional de movimiento de combustible dentro de una refinería recomienda que sea el máximo de la merma un 0,5%. En este caso que vamos a plantear, la merma real era del 1,65% y nos estaba poniendo alerta de que algo concreto estaba ocurriendo con el combustible de la refinería. El control de volumen de producción de crudo ingresado a un oleoducto y medido con las salidas en la otra punta, en la planta receptora, debería también coincidir. En el caso que esto no coincida en cuanto a volúmenes, es muy probable que exista un fraude en el oleoducto, que estén retirando combustible, retirando crudo, y ya vamos a ver de qué manera se hace. Acá el encubrimiento de irregularidades detectadas hace que camiones roben crudo y hay alertas como KPI, que es la caída de presión en la sala de monitoreo en determinados momentos de la noche y durante los fines de semana, y esto no se tenía en cuenta. Así que el KPI era la caída de presión en el oleoducto. Robo por sustitución de cañerías nuevas de tubing y casing. Tubing y casing son las cañerías interna y externa que tiene un pozo de petróleo por donde surge el crudo. Acá lo que vamos a estar viendo es cómo se produce la sustitución de cañería nueva por cañería usada en muy buen estado, y luego esas cañerías son robadas, son vendidas a chatarreros o a otras empresas que manejan productos non santos, robados. Sobrefacturación de productos químicos a dosificar en pozos y baterías sin controles del área de laboratorio del propio empresa. Acá lo que se da, y en gran escala, es una sobrefacturación de casi un 30, un 40% por encima de lo que realmente corresponde, para lo cual es necesario que exista separación de funciones entre quien provee el químico y el proveedor que efectúa la dosificación en los pozos. Bueno, pasamos ahora a estos, luego de estos KPI pasamos a los casos concretos. Caso concreto de fraude de robo de combustible en una refinería y en plantas. Acá estamos frente a una refinería que procesa 1 millón de metros cúbicos anuales de crudo, con ventas de aproximadamente 100 millones de dólares y una utilidad prevista de 17%, 17 millones de dólares. La empresa tiene 3 locaciones importantes operativas. Y ahora después lo vamos a ver en un cuadro. Pero recordemos, una planta receptora de crudo que está separada a unos cuantos kilómetros de una segunda locación, que es la refinería. Es donde se procesa y genera la nafta, el gasoil y otros derivados. Y por último, la tercera unidad es la planta de despacho de combustible, que despacha productos a clientes y productos que tienen que ir a la etapa de reproceso. Si empezamos por esta última, por la planta receptora de crudo, mejor dicho, por la planta receptora de crudo,
está en una zona cercana a la producción. Y lo que aquí se observaba como primera medida es que no incluía equipos de medición propia sobre el crudo entregado, sino que se tomaban las cantidades dadas por los proveedores de crudo. Y también hay otro ingreso o reingreso al proceso, que es camiones propios que salen de la planta de despacho y vuelven con combustible para reproceso, porque es combustible impuro, se denomina combustible contaminado, no por un tema ambiental, sino porque es una mezcla que tiene parte de gasoil y de nafta que se ha mezclado en el oleoducto. Y entonces tiene que reingresar al proceso para al proceso de refinado nuevamente. Continuando el relevamiento, bueno, lo que estábamos diciendo es que aquí, en este balance de productos que se hace en toda esta unidad de negocios, refinería y planta, la merma es del 0,5% del estándar considerado normal internacional, mientras que aquí en un balance de productos durante un año, la merma de producto ha sido del 1,65%. Los técnicos aseguran que la merma es normal, producto de evaporación. Y la verdad que no es así, porque pasamos al tercer y último punto o locación, que es la planta de despacho. La planta de despacho tiene dos tipos de salidas: la salida de combustible a clientes y la salida de producto impuro a reproceso. Y si vemos acá el gráfico, tenemos las tres unidades: planta receptora de crudo, la planta de destilería, refinería, y la planta de despacho de producto terminado. La planta receptora de crudo va a recibir de los proveedores por oleoducto o por camión crudo. Va a enviar por oleoducto el crudo a la planta o a la refinería concretamente. Ahí se va a procesar el crudo y va a aparecer la nafta, el gasoil y otros derivados. Y ya el producto terminado lo va a mandar a la planta de despacho. Esa planta de despacho, a través de un ducto, recibe el producto terminado. Y este ducto, que ustedes ven acá, va a venir un bache, una parte del oleoducto, que va a venir nafta. Luego va a venir un bache de gasoil. Luego un bache de JP1. Luego otro bache de nafta. Otro de gasoil. La intersección entre cada uno de esos baches genera producto impuro, que no puede ser comercializado porque no es en realidad nafta pura y tampoco es gasoil puro. Pero, de manera tal que la planta de despacho tiene la salida de camiones a clientes, con camión envasado, a tope de cisterna, y camiones salidos a planta receptora que van a reingresar a la planta de crudo. ¿Qué pasaba acá? La irregularidad es que los camiones se detenían en un campo antes de llegar a la planta receptora de crudo, descargaban un 50, un 60% del combustible, y ese combustible impuro servía para máquinas agrícolas y también para ser vendido en estaciones de servicios blancas. Así que a la planta receptora de crudo, para el reproceso, reingresaba solamente un 50 o un 40% del producto para el reproceso. Y es lo que acabo de decir, es lo que aparece en este primer párrafo. Se detectó un fraude relevante donde los camiones envasados salían de planta de despacho para reproceso, pero eran descargados parcialmente en un campo cercano a la planta receptora de crudo. La planta receptora recibía entonces entre el 40 a un 50% del producto para reproceso y es vendido en forma irregular el producto sustraído para máquinas agrícolas y para venta en estaciones de servicio blanca. En este caso, las mermas eran cada vez mayores, es decir, a medida que transcurría el tiempo, la merma del 1,65% era una curva ascendente. Y por este caso, toda la dotación dedicada a la planta receptora de crudo fue despedida por su participación en la maniobra ilegal. Acá vemos un móvil que está integrando
alguien de auditoría, con alguien de seguridad, donde seguimos a distancia a un camión que está llevando producto para reproceso y donde se pudo obtener, digamos, la prueba de que se descargaban parcialmente en camiones. Otro tema importante fue que tuvimos contacto con camioneros que habían sido ya desafectados de la compañía y cuando empezamos a hablar a nivel de detalle de esta posibilidad, nos confirmaron que esto era lo que pasaba y también esto ayudaba a intercambiar, a incrementar las mermas y consecuentemente a generar sustracción de productos. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Iniciar acciones legales coordinadas con asuntos jurídicos y recursos humanos. Se generaron control de balances de productos, considerando como mermas superiores el 0,5%, y también se logró la implementación de techos flotantes para que no se comente de que podía haber algún tipo de evaporación de productos. Entonces, para reducir esa posibilidad, se generan la implementación de techos flotantes en los tanques. Efectuar seguimiento aleatorio de camiones, como hemos mostrado recién. Implementar en portería controles de registro de camiones, de tara bruto y neto. Esto aplica también a cualquier otra empresa que tenga productos a granel, y hay que considerar que cuando el desvío de la tara del camión es superior a un 3 por 1000, nos están generando cargas en tanques suplementarios que tengan estos camiones. Así que el estándar para un buen control de portería tiene que estar relacionado a que no haya superiores desvíos al 3 por 1000. Implementar medidores volumétricos, tanto en lo que es producto recepcionado crudo como es producto terminado despachado. Bien, esto es un adicional nada más de otro trabajo en otra refinería, pero ustedes pueden ver como acá hay una cañería que va en forma aérea y luego aquí la cañería se soterra, y estas cañerías en algún momento dicen, no, pues esta cañería no tiene productos, pero ¿tienen conexión con tanques? Sí, tienen conexión con tanques. Y bueno, y si vemos, es necesario controlar toda el área perimetral de una refinería o de una planta de despacho, porque así encontramos una válvula que, en caso de que esas cañerías tuvieran productos, podrían descargar, se podrían cargar camiones fuera del perímetro de la refinería o de la planta en horarios nocturnos. Bueno, pasamos ahora al caso de fraude de sustracción de crudo en yacimientos. Aquí tenemos un caso concreto, el relevamiento nos habla de un yacimiento con 350 pozos y 20 baterías. Baterías, es importante decir que es donde confluye la producción de 20 pozos, 15 pozos. Es decir, la batería es la colectora de la producción de los pozos. Luego tenemos también que de la cabeza de distribución o de envío de la producción de crudo, hay un oleoducto de 80 kilómetros que va a terminar en una planta receptora de crudo. Así que de los yacimientos pasa a la batería y luego el producto se mide diariamente en la cabecera, donde están las plantas de bombeo que van a permitir que fluya el crudo en el oleoducto. Esto es antes del oleoducto. Cuando, en este caso, nosotros recorrimos el oleoducto, nos encontramos con 3 trampas scrapper. Las trampas scrapper es un complejo de válvulas con un bypass que permite ingresar un dispositivo robotizado, que se llama justamente scrapper, y va a permitir anticipar si el caño, en todo su recorrido, cuando ingresa este equipo, va a permitir ver si hay posibilidades de rotura de caño porque se ha ido trabajando por óxido y por salinación el interior del caño.
Entonces nos alerta de que si existe alguna posibilidad de rotura de caño. De manera tal que el scrapper es necesario desde el punto de vista operativo de tenerlo. Y otro tema operativo importante para el scrapper es que depende de la calidad del crudo, se generan tapones de parafina en un oleoducto. Entonces el scrapper lo que va a hacer que al pasarlo va a destapar el oleoducto. Todo esto andaría bárbaro, salvo que estas trampas scrapper son utilizadas para cometer robo de crudo. Por lo tanto, en las trampas scrapper hay que estar concretamente atentos a que existan recintos y medidas de control, tales como candados. También el alambre perimetral no tiene que estar cortado, permitiendo que alguien entre a esta instalación de trampa scrapper y conecte una manguera a esta instalación. Y la planta receptora de crudo final, a la final del oleoducto, tiene tanques de almacenaje de crudo. Entonces, lo que hacemos acá es, medimos el producto ingresado al inicio con el producto que llegó al final. Y ahí es donde encontramos diferencias y ahí es donde estamos ante una posibilidad de que, ante un hecho concreto de un fraude. Lo que encontramos acá fue que durante un mes, invariablemente, los viernes y sábados de la noche, la presión en el oleoducto caía, y si bien esto está todo monitoreado en una sala las 24 horas del día por personal permanente, no informaban esta situación, de que caía la presión. El control del movimiento de producto de crudo, como comenté antes, entre el inicio del oleoducto y el final del oleoducto, nos generaba que mensualmente había diferencia entre 800 y 900 metros cúbicos de crudo, y considerando que si un camión carga 30 metros cúbicos por viaje, estábamos ante el robo o sustracción entre 26 y 30 camiones por mes de producto crudo. Y nadie efectuaba el seguimiento de estas diferencias que nosotros pudimos alertar al hacer el balance de producto. La planta receptora de crudo tiene tanques de almacenaje y un tanque de recepción de crudo previo. Pero todo esto está monitoreado en la planta receptora, como dijimos, con una sala que permite ver no solo el volumen de las cañerías al inicio y al final, sino también el volumen de crudo en los tanques y cualquier baja de presión en el oleoducto principal. Y acá el gráfico. Entonces, tenemos los pozos petroleros que colectan la provisión en baterías. Luego tenemos el oleoducto. En distintos tramos del oleoducto tenemos la trampa scrapper. Las trampas scrapper, que acá vemos, vamos a ver una foto más grande después, tiene válvulas de bypass para poder ingresar el elemento rebotizado, el scrapper, que permite verificar, digamos, si hay óxido en la cañería o si hay tapones de parafina. Pero aprovechando esta instalación, lo que se hace acá es hacer un bypass que se conecta a un camión blanco a la noche y se roba crudo. Y entonces tenemos el inicio del crudo con la, digamos, la cabecera y las baterías por donde ingresa el crudo, y todo el crudo, las trampas scrapper en el medio y la planta receptora de crudo con sistema de telemedición. Si vemos ahora el caso concreto, esto es muy temprano a la mañana, no es a la tarde, sino que el hecho, como siempre ocurría, el robo a la noche, y esto se hizo con planificación y control de una área de un organismo de estado de seguridad, donde se pudo observar que estaba un camión cargando. Acá todavía está lo que es la manguera, que estaba conectada, digamos, al bypass abierto. Es decir, se cierra el movimiento en el oleoducto, y eso ocurre para cuando también se ingresa el dispositivo robotizado del scrapper. Pero haciendo la misma maniobra, lo que se hace es conectar una manguera
y esto hace que se cargue un camión. Lo que vemos acá, esto era parte de digamos, de los ladrones, de los quienes perpetraron el ilícito. Esta bandeja donde aparece concretamente una brida que va conectada a esta manguera, y también tenían latas de pintura, porque una vez efectuada toda la maniobra, con pincel y con pintura, pintaban las bridas, pintaban las válvulas o repasaban, digamos, donde habían tocado las tuercas y los bulones. Este es el camión que afortunadamente con la policía se pudo detectar. Es decir, el hecho es que los fantasmas no solamente existen en la imaginación, son reales, y ese camión es prueba de ello. Me ha tocado trabajar con colegas del primer mundo, digamos, quiero decir, del primer mundo, cuando quiero decir es canadiense, americano, y la pregunta que ellos me hacían es, concretamente, ¿de qué manera o a quién les sirve robar el crudo? Bueno, lamentablemente, en nuestro país tenemos, digamos, refinerías truchas, para darle algún nombre, y que trabajan con algún crudo que compran y otro crudo que es el que obtienen a través del robo, que les venden estos camioneros, estas organizaciones. Y después esto se complementa con estaciones de servicio blancas, más de 2.000 en Argentina, donde estas estaciones de servicio blanca se nutren del producto vendido por estas refinerías truchas o irregulares. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, pero concreto, ¿dónde se produjo en las trampas Scrapper? Se concretó el robo de crudo aprovechando el uso de válvulas bypass en horarios nocturnos de viernes y sábado. No hay medida de seguridad y grabación por cámaras, circuitos cerrados de cámaras de televisión, monitoreando estas trampas Scrapper. Les cuento que en alguna oportunidad me ha tocado también que existía el circuito cerrado de CCTV, y estaba a una altura de unos 15, 18 metros, en una torre como de los que son para las antenas de celular, de telefonía celular, estaba colocada, implementada las cámaras, pero alguien se había subido y entonces generó una nube en la transmisión. ¿Por qué generó una nube? Porque pintaron con un aerosol blanco el lente de la cámara de circuito cerrado de CTV, entonces en la otra punta no se podía detectar y no se podía ver si existían camiones, y tampoco quedaba grabado si existían camiones cargando producto irregular. No estaba definida la función de recorredores que deben existir, que son quienes tendrían que verificar que la trampa Scrapper esté en condiciones óptimas, con condiciones de seguridad. No hay adecuada separación de funciones, es decir, un responsable que siga los desvíos que hay en los puntos PUM de medición, es decir, no se efectúa el seguimiento de las diferencias detectadas en un balance de producto. Y en la sala de telemedición, la guardia de 24 horas no alertaba ante caídas de presión en el oleoducto. ¿Qué es lo que se hizo acá? Iniciar acciones legales por asuntos jurídicos y recursos humanos, efectuar el seguimiento de camiones blancos con carga de crudo, contando con el apoyo del personal de Fuerza de Seguridad, implementar el seguimiento de diferencia de balance de producto, es decir, si yo tengo un desvío de 600 metros, 800 metros cúbicos entre lo que envié en una punta del oleoducto y lo que recibí, bueno, muchachos, ahí tenemos el indicador, ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Implementar las cámaras de circuito cerrado de televisión con otras medidas de seguridad, controlar el seguimiento de mermas superiores al 0,5%, también aquí es la merma estándar, el 0,5%, implementar el control mensual de volúmenes del producto entre pozos, yacimientos, batería y planta de crudo. Esto sería control, digamos, antes de ingreso al oleoducto del producto. El caso de fraude de robo de cañería de tubing y casing en yacimientos. Vamos a ir un poquito más rápido.
para poder acortar los tiempos. Pero bueno, este es un yacimiento cuyo depósito maneja todo lo que es, digamos, sus repuestos y materiales. En una curva de ABC tenemos material A, donde está valuado en 22 millones de dólares, el tubing y casing, que es, digamos, la cañería principal, el principal insumo para la industria petrolera en cuanto a repuestos. Luego tenemos materiales B y luego tenemos materiales C. Estos materiales C no están registrados, sino que anualmente se hace un inventario anual y se valorizan en ese momento. Pero dentro del material C se incluyen los repuestos nuevos, menores, y otra característica muy importante, se incluyen el tubing y casing, es decir, cañería usada y retirada de pozos, con posibilidades muy importantes de reutilización, porque el tubing y casing retirado de pozos tiene un valor respecto a la cañería nueva que oscila entre el 60 y el 80% del nuevo. ¿Qué ocurría acá? Que el tubing y casing usado reingresaba al depósito, pero sin un adecuado control. No se llevaba este requisito de tubing y casing usado. Desde la auditoría hicimos un inventario y todo esto sumaba 4 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Existen remitos de los materiales y repuestos enviados a terceros para que el laboratorio los pueda analizar, a ver si está en el 80 o el 60%, y nadie los controla, nadie efectúa el seguimiento de esos materiales. Por su parte, el material usado que es retirado de pozos por contratista ingresa físicamente al stock sin registrar y sin valorizar. Y el stock físico de cañerías nuevas y usadas están estivados dentro de la misma área. Es decir, dentro de la misma playa están la cañería nueva y usada. Y ahora vemos acá el gráfico que nos va a, digamos, clarificar completamente. Del depósito de yacimiento sale cañería, que es tubing y casing, que puede tener dos destinos. Para un pozo nuevo, entonces ingeniería pide tantos metros de tubing y casing, y ese es el caso. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de robo de tubing y casing, digamos, la cañería sale del depósito de yacimiento, va con camiones a pozos que ya están instalados. Y se tiene que hacer una maniobra que se denomina pesca. Es decir, se saca toda la sarta de 3.000 metros de tubing y casing usado, se coloca al costado del pozo y se baja nuevamente al pozo el tubing y casing nuevo. Ahora bien, acá permanecen 15 días, 20 días, y la verdad que nunca los 3.000 metros lineales de tubing y casing retirados reingresan nuevamente al depósito de yacimiento. Primeramente porque están un tiempo acá estivados en el campo, a la intemperie, y se lo puede robar cualquiera. En segundo lugar, porque hace un viaje hacia el laboratorio de proveedores, y entonces los fleteros no hay control entre este movimiento del tubing y casing usado. Y finalmente el tubing y casing usado llega al depósito y se estiva, digamos, en un área perimetral descubierta, digamos, son a lo mejor 1 hectárea, 2 hectáreas, donde están todo el tubing y casing estivado, el nuevo y el usado, y aquí la maniobra consistía en sustituir casing y tubing usado, que no está dentro del registro de stock, enviarlos, utilizarlos, y le genera un sobrante de stock de casing y tubing nuevo que se lo robaban. Esta es la maniobra. La sustracción de material nuevo, aprovechando que el material usado retirado de pozo está sin registrar, entonces es sustituido y es robado. Y sustracción de material usado también se produce al lado de la boca de pozo. También hay irregularidades en la facturación de servicios y flete falso.
Con respecto a la sustracción de material nuevo, tuve la suerte de participar en una auditoría en un joint venture de una empresa operadora en Argentina, americana, y ellos habían comprado tubing y casing no solamente a el primer productor mundial de tubing y casing, que es una empresa argentina, sino que también habían comprado tubing y casing de esa misma marca y con número de serie que pertenecía a esta empresa, y que se lo habían comprado en un buen precio a un chatarrero. Obviamente que acá es como cierra el tema, es decir, la sustracción del tubing casing nuevo va a parar a chatarreros o a empresas que venden productos non santo, es decir, productos robados. Y hay también quien lo compra por un tema de costo. Esto concretamente no debería haber ocurrido si esta empresa local, esta filial local, hubiera sabido esto, hubiera podido conocer que le podía haber costado el puesto al responsable local, ¿verdad? Porque están comprando material robado a un chatarrero. Ok. ¿Qué soluciones propuestas? Lo mismo, iniciar acciones legales coordinadas con asuntos jurídicos, recursos humanos, separar físicamente las existencias de material nuevo y usado. El material usado devuelto a pozo debe ser registrado también a un valor residual. Implementar, esto es muy importante y este es el KPI, implementar entre ingeniería y depósito un cómputo entre la cantidad de metros de tubing y case enviado al pozo y el retirado del pozo que debe ingresar al depósito. Este es el KPI, este es el punto importante de este punto, porque ahí es donde van a estar los desvíos. Control de materiales de laboratorio devueltos al depósito y control de servicio y manipuleo de materiales y fletes contratados. Vamos al último caso de fraude, y es de productos químicos. Los productos químicos son muy necesarios en la industria del gas, especialmente para mantener el producto dentro del estándar solicitado por refinería, porque si no la refinería no puede trabajar con un crudo que esté fuera de especificación. En segundo lugar, para evitar tapones de parafina en los oleoductos. En tercer lugar, para evitar incrustaciones y disminuir el ataque de salinidad y de oxidación en los caños. De manera tal que hay variedad de productos químicos. Los proveedores de productos químicos tienen a la venta entre 20 y 40 productos de distintas índoles, y para generar este tipo de protecciones, desincrustaciones, y para evitar que sea el producto más fluido y dentro de estándar. Pero ¿qué pasa? Que estos mismos proveedores, una mala práctica en Argentina que ahora la estamos reversando, es que el mismo proveedor que provee los químicos, y que son internacionales estos proveedores, no solamente los vende el químico, maneja el stock en el yacimiento y lo dosifica en pozos, es decir, con algo que está fuera de la visión y del control. Y no hay control por parte de la empresa sobre los stocks. Los camiones cierran el día reingresando al depósito con productos no dosificados en esa jornada. Otras irregularidades que también hay. Se producen quiebres de stock en dosificadores y que llegan a 15 o más días. ¿Esto qué quiere decir? Que el pozo estuvo sin dosificar durante 15 días, y esto va a generar multas de las refinerías o de los clientes que nos compren el crudo. Las instalaciones del equipo de dosificación a veces están en muy mal estado, están atadas con alambre. Y ahora nada más, ya entramos casi en el final. Este es un camión de dosificación que va llevando distintos productos químicos en isotanques. Ahora vamos a ver, esto es la mala arte, lo que no debería ser bajo ningún punto de vista. Un pozo de gas lift, llamado algo de Navidad, y con un equipo de dosificador, que yo digo atado con alambre, con una especie como de palangana para evitar cualquier situación de derrame. Y aquí vemos el estado en que está la bomba, digamos,
dosificadora, es decir, atado con alambre. En la otra parte, aquí ven un muñequito de Playmobil, qué sé yo, pero esto, la verdad que me dio gusto estar en este yacimiento porque es en Argentina también y parece la NASA. Este es un equipo de dosificadores, son 4 en una batería, con timer, muy adecuados en cuanto a la dosificación, y también tienen telemedición, que va a informar cuando los niveles de químico baje, nos va a alertar. Fíjense también cuál es la cubierta que tiene para el caso de cualquier eventual derrame. Bueno, esto es lo que sí el buen arte debería ser. ¿Qué ineficiencias encontramos? Inadecuada separación de funciones. El proveedor que provee los químicos dosifica y nadie controla su facturación. No se registra el reingreso del sobrante de producto químico en camiones. El laboratorio propio no tiene definido el estándar a dosificar por cada pollo. Es decir, este es el otro KPI. El laboratorio tendría que darle al área que va a hacer la dosificación el detalle de dosificar semanal por cada pollo. Y existe sobrefacturación de productos químicos probada y detectada. En esta empresa grande, que es una empresa integrada, es integrada porque tiene upstream, crudo, y downstream, refinería, se logró bajar de 64 millones de dólares el total facturado de productos químicos al año a un total de 42 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Porque se separó la función. El proveedor internacional que lo que está haciendo provee los químicos, entrega el químico y el stock lo maneja la empresa operadora. Luego, una empresa de servicios es la que hace la dosificación. Pero justamente lo que se ha logrado es separar funciones para evitar la sobrefacturación de productos químicos. Y por último, también se trata de evitar el quiebre de stock con consecuencias, con multa de los clientes porque los productos están fuera de estándares. Finalmente, cuando nos están dosificando, también tenemos que controlar que los equipos funcionen y no que existan equipos dosificadores atados con alambre, donde de un total de 230 equipos, 124 estaban en una forma sin funcionar. Se debe efectuar entonces concurso de precios entre proveedores, se deben separar proveedores de productos químicos, porque ahí vamos a encontrar que hay variantes de precios, se deben separar funciones, quien provee el químico, lo vuelvo a reiterar, no tiene que manejar el stock y menos aún dosificar, se debe controlar el estado de los equipos dosificadores, se debe verificar que el total facturado, y acá está el KPI, de productos químicos coincida más o menos con el estándar que el área de laboratorio fija para cada uno de los pozos que tiene el yacimiento. El stock de productos químicos debe ser gestionado y registrado por el yacimiento, aplicar multas al proveedor cuando existen quiebres de stock que hace que nuestro producto crudo salga de estándar. Y por último, este control se hacía en esa empresa que yo digo que es la NASA en Argentina, pero que controla y monitorea el recorrido de los camiones dosificadores con equipos de GPS, y cualquier desvío en la ruta de lo que tienen que desarrollar queda grabado y alertado. Finalmente, la conclusión. La totalidad de estos casos prácticos han sido detectados por auditoría interna, son casos reales y están centralizados en lograr la prevención y detección del fraude y la ineficiencia. Para ello, evaluamos los riesgos. De manera que lo que hace auditoría, en este caso, es partir de la matriz de riesgo, se definen cuáles son las pistas de auditoría clave, como ya hemos visto, y cuáles son los KPIs, Key Performance Indicators, relevantes, para que cualquier desvío nos sitúe ante una situación de fraude o de una situación de trabajo ineficiente. De manera tal que nosotros vamos a focalizar nuestra revisión en estos temas concretos y potenciales que nos van a permitir prevenir y detectar situaciones de ineficiencia
o situaciones de fraude. Esta es la conclusión final, pero no estaría completa si yo no diría estos 2 renglones adicionales de mi pensamiento. Es decir, nosotros podemos, desde las empresas privadas y de las empresas mixtas o empresas públicas, trabajar como auditores, trabajar como compliance, en el desarrollo concreto de pistas de auditoría que nos van a permitir detectar esta situación. Pero hace falta la colaboración y el interés y el trabajo por parte de organismos del Estado, tales como la Secretaría de Energía, tales como oficinas anticorrupción que pueden existir en cualquier país, o tales como, digamos, las fuerzas propias de seguridad y, obviamente, la justicia, que nos va a permitir avanzar en estos casos. Porque queda muy lindo detectarlos, queda muy lindo, obviamente, tomar los controles para que esto no se reitere, pero esto no quiere decir que en otra compañía o en la otra punta del oleoducto o en otra parte de otra refinería o en otra planta de despacho empiecen a generarse situaciones reiterativas de estos aspectos. Así que hasta aquí la conclusión. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a mi amigo Gustavo Nigocián, que va a coordinar el resto de las preguntas y respuestas y donde vamos a trabajar en conjunto. Gracias, Gustavo, te paso. Gracias, Roberto. Bueno, muy interesante. Primero la introducción y dejar en claro lo bien que se pueden complementar las funciones de compliance y auditoría interna. Me parece que fue una reflexión muy válida. Y después los casos puntuales con ejemplos reales, sumamente interesante. Bueno, a ver, hay un tema interesante porque en Argentina mucho se habla de compliance desde el punto de vista de la ley 27401, que vos lo mencionaste, pero también introduciste conceptos de eficacia y eficiencia y el COSO, si querés el COSO Report, que creo que todos lo saben, pero surge a partir de la FCPA, ¿sí? Desde 1985, después de la FCPA, que la FCPA dice que las compañías y organizaciones tienen que tener un sistema de control interno, y ahí hay un link perfecto entre lo que es la función anticorrupción y de compliance con lo que es la función de auditoría, y en el medio, y de forma transversal, la prevención y detección del fraude. Entonces, no solamente centrarnos, y cuando hablamos de los riesgos de la compañía, en el riesgo de cumplimiento, como todos sabemos, según este reporte, tenemos por un lado el riesgo de cumplimiento en un sistema de control interno, pero también tenemos riesgo de eficacia y eficiencia de las operaciones y de la información financiera y no financiera. Y en la ley 27401 también hay un apartado que dice balances falsos. Entonces, muchas veces estamos en el programa de integridad, en el código de conducta y demás, pero aguas abajo los cimientos de una organización son los controles, y ahí es donde te va a dar la fuerza para poder impulsar todo lo que programamos desde el punto de vista de un programa de integridad. Así que me parece muy, muy acertado que haya habido un espacio de reflexión sobre ese tema. Hay algunas preguntas, así que sin más preámbulo, Renato Dulcamara pregunta: ¿qué dicen las normas profesionales de auditoría interna sobre la responsabilidad del auditor interno respecto de la detección e investigación de fraude? Bueno, en concreto, nosotros actuamos como justamente habíamos hablado contigo ayer, en la prevención y en la detección de fraude, pero no somos, digamos, un área responsable de poder, si ocurre un fraude, no es auditoría la responsable del fraude, sino que falló ese control básico que la gestión operativa o la dirección operativa tiene que tener implementado. Obviamente que muchas veces ocurren situaciones de fraude y la prevención y detección de auditoría es lo que permite lograrlo. Pero las normas de auditoría internacionales son muy claras al respecto y dicen concretamente, es decir, nosotros no somos responsables de que o exista un fraude y que sea el responsable del fraude auditoría, sino que vamos a actuar en esa línea de prevención y detección, vamos a colaborar
suponiendo que ocurre un fraude y, por supuesto, nosotros no hemos participado en la etapa de prevención y detección, bueno, vamos a colaborar en definir o ayudar a definir el control interno para evitar que eso vuelva a reiterarse a futuro. Pero esto es muy buena la pregunta porque compartimos con vos, Gustavo, que no somos los responsables de que exista el fraude en una organización. Nosotros no somos responsables. Sí, coincido. Solo para complementar, entiendo que, por supuesto que si hay un fraude, la auditoría no es responsable. La auditoría tiene que hacer los esfuerzos para reasegurar la eficacia y la eficiencia del sistema de control interno. Y también hay una parte de la norma que dice, bueno, si vos estás cerca del fraude, o sea, tenés que hacer los esfuerzos para poder detectarlo. O sea, hay una línea gris o delgada de decir, claramente, y también está el concepto del riesgo de no detección, ¿sí? Como hablamos de riesgo inherente, residual, y también en la auditoría, riesgo de no detección. ¿Cómo hacer los esfuerzos para decir, mira, yo fui diligente en esto? Lo mismo que en compliance, tenés que tener tu mapa de riesgo, tenés que tener el mapeo de los procesos y subprocesos, tenés que hacer las auditorías sobre la base de esos riesgos, y después ir en la revisión, si vos vas a hacer un programa de compras y tenés indicios de que hay un fraude, bueno, hacer un paso más para determinar si se valida o no se valida, ¿no? Esto creo que sí tenemos esa responsabilidad, sí que es profesional. Pero por supuesto, como toda falla de control interno y todo fraude, si pasa algo, por supuesto no es porque la auditoría no lo vio, sí se va a juzgar si la auditoría hizo la diligencia de tener un mapa de riesgos y auditar en consecuencia, ¿no? Coincido. Es así, Gustavo, y vos sabés que un tema muy importante que justamente ayer tocamos con vos, que es el tema del riesgo residual. Y está establecido en una de las normas del Instituto de Auditores Internos Internacional. Muchas veces existen el famoso riesgo residual entre el área de negocio que quiere asumir un riesgo, porque bueno, quiere beneficio, quiere lograr resultados, y a veces el punto de vista de auditoría, donde está planteando, bueno, pero acá este riesgo está bastante elevado o está saliendo, digamos, de un estándar. Bueno, justamente la norma internacional de auditoría plantea el tema del riesgo residual y dice que cuando el auditor y el director del negocio no se ponen de acuerdo en cuál debe ser el umbral, así con esas palabras textuales, de ese riesgo residual aceptable, bueno, el director de auditoría tiene que ir al comité de auditoría, al comité de dirección, plantear el tema y decir, señores, estas están las dos puntas. Este es el riesgo que el negocio quiere asumir y este es el riesgo el umbral de riesgo que auditoría considera que no se debe transgredir o no se debe traspasar. Bueno, es muy interesante cómo a veces profundizando en una norma específica del Instituto de Auditores Internos Internacional nos pone, digamos, claridad sobre un tema concreto como este. Pero es excelente lo que decís porque eso genera accountability en el management, responsabilidad. Palabra excelente. Y el principal responsable del fraude de la compañía es el management, en definitiva, que es el que lleva los procesos de control. Así que me parece... Muchas gracias, Gustavo, por el concepto. Sumamente acertado. Hay muchos comentarios, bueno, felicitándote, después los vas a leer, y algunas, voy directamente a las preguntas, porque también todos lo leen esto, ¿no? Y Estanislao Jorge Suardíaz pregunta, voy a un anterior, Fernando Betancourt. ¿Cuánto fue el tiempo promedio de investigaciones de los 3 casos presentados? Si podés responder. ¿El riesgo promedio de investigación? No, el tiempo promedio de investigación de los casos que presentaste. Y el tiempo promedio de una investigación, si te entendí bien, puede ser entre... De investigación. El tiempo promedio de investigación que invertiste en estos casos que presentaste. Sí, 3, 4 meses. Puede ser más también. Puede ser más. Coincido. En el caso de la refinería fue importante profundizar, no quedarnos con el desvío del 1.65, sino ir al área de recursos humanos, pedir legajos,
de gente que había dejado de trabajar en la compañía, llegar concretamente a camioneros. Hicimos traer que un camionero viajara desde la zona donde estaba la refinería a Buenos Aires, se le pagó el viaje, la estadía, y tuvimos una reunión con él y con un integrante del comité de auditoría donde nos habilitó, donde nos decía, contaba cómo era el fraude, y de esa manera también el comité de auditoría estuvo convencido de seguir adelante. A veces ese tiempo promedio puede ser 3-4 meses, creo que es el tiempo que situó estos casos, pero también puede darse que se estire un poco más. Totalmente, estoy de acuerdo con el periodo y de hecho también coincide con las presentaciones a un comité de auditoría en compañías quizás más organizadas y lo que se estila es intentar terminarlo en un trimestre, a lo sumo 2, pero sí, buenísimo que haya sido también el caso en estos casos reales. Después, Estanislao Jorge Suardías pregunta si considera de vital importancia la integración de las áreas de auditoría interna y compliance a los profesionales de IT, dados los permanentes ataques de phishing y ciberdelitos a través de emails maliciosos. Te pregunto si... Totalmente de acuerdo. Yo en este caso, cuando me tocó, digamos, liderar un equipo de auditoría, tenía un integrante, un auditor de sistemas, y la verdad que es fundamental. No solamente en épocas normales, sino en este momento con las transacciones que se están cruzando a través de la situación actual, ¿verdad? Así que creo que en ambas, tanto en compliance como auditoría, es fundamental tener un responsable digamos, un especialista en ID. Sí, coincido plenamente. Hay dos temas que son transversales a cualquier eje de cumplimiento de auditoría, que es ciberseguridad y cada vez más protección de datos personales. Entonces, más con la nueva normalidad, lo estamos viendo efervecer, pero ya estaba. Es algo que íbamos camino a eso, así que estoy totalmente en línea con lo que decís. Después, Luis Lares pregunta si el fraude se detectó a raíz, y acá podés invocar el Report to the Nation de ACFE, que podés también comentárselo a la gente para que pueda consultar, que ahí hay mucha información muy importante de esto. La pregunta es si el fraude se detectó a raíz de una denuncia o auditoría interna lo detectó. No, en estos casos, he tenido otros casos, concretamente, que vino a través de línea de denuncia, pero estos casos particulares tuvieron todo un proceso de auditoría, de desvíos y de, bueno, inteligencia dentro de la auditoría también, ¿no? Es decir, comunicarse con la gente que nos permita avanzar con técnicos de la refinería, con ingenieros de petróleo. Pero, digamos, sería sesgado, no es una muestra, es sesgada la muestra, porque estos 4 casos los tomé de esta manera. Vinieron a través de banderas rojas y KPIs, pero también hay otros casos donde ha sido muy importante el aporte a través de la línea de denuncia. Y la línea de denuncia, como vos bien sabés, porque participaste entre las primeras líneas de denuncia de Argentina, bueno, la línea de denuncia nos indica 3 estadios: investigar, dejar en stand-by o, bueno, es algo que a lo mejor no es irrelevante. Entonces, en cualquiera de los 3 estadios puede ser que alguna denuncia de hoy que quedó en stand-by, después en algún momento la organización la vuelve a tomar en cuenta y el comité de disclosure o el comité de denuncia o el comité de auditoría la vuelve a tener en cuenta. Pero para mí es relevante la línea de denuncia. Sí, sí. ¿Querés comentar algo del Report to the Nation? ¿Cómo? No, bueno, si no lo comento. No, está bien. El reporte de las naciones que hace el ACFE cada 2 años. Ah, sí. ¿Querés comentar algo? Si no lo comento yo. No, comentalo vos, comentalo. Bueno, ahí básicamente para complementar lo que vos decías,
y para todos, el ACFE emite cada 2 años un documento que se llama Report to the Nation, que le consulta a todos los CFI, entre ellos, bueno, quienes les hablamos, sobre casos a nivel internacional de fraudes, de prevención, detección y respuesta. Y hace todo un análisis de qué tipo de fraudes se cometen, la faja etaria que lo comete, el nivel dentro de la organización, y también cuáles son los mecanismos de prevención más comunes contra el fraude, que bueno, a mucha gente de compliance le va a gustar porque es el código de conducta, y muchos de prevención, sí, dije bien, y muchos mecanismos de detección, y el principal es la línea de denuncias. Con lo cual, complementando tu respuesta, vos dijiste que esto estaba un poco sesgado porque tomaste algunos casos que vinieron de auditoría interna. Auditoría sí también está dentro de esta lista como uno de los principales áreas o instrumentos que tiene una organización para detectar, pero el primero es la línea de denuncias, así que los invitamos a que consulten, es una consulta gratuita, es un documento de enorme valor, se publica cada 2 años, inclusive te dice cuál es el monto de fraude a nivel mundial que las compañías pierden, y no lo voy a decir, los voy a invitar a que ustedes lo chequeen. Inclusive por región también lo van a ver, acá veo gente de muchos países y van a ver que por región va variando la tipología de fraude y también por industria. Todo eso lo van a encontrar en Report to the Nations. Es una muestra bien representativa de cómo, digamos, los fraudes vienen por distintas maneras y la línea de denuncia es muy importante también, ¿no? Exactamente. Flavio Marrero dice, pregunto si sería compatible a todo lo expuesto, se le podría sumar una auditoría forense. Si se podría sumar una auditoría por... Forense. Sí. La auditoría forense, tenemos especialistas en el ACFE local, como Walter Larriba, y otros que también los puedo nombrar, pero realmente la auditoría forense es muy valiosa. Y tan valiosa es que yo creo que es bueno que cuando ese límite, digamos, en que el área de seguridad y el área de auditoría de la propia organización requieren del aporte de la auditoría forense. Entonces, no sé si da para tener permanentemente, a lo mejor hay empresas muy, muy grandes que sí lo pueden tener, un auditor forense, pero sí yo creo que tenemos que estar abiertos a consultores de auditoría forense, que son los que nos van a dar, aparte tienen otro bagaje que pueden ver perfectamente un mismo tema que lo han visto a lo mejor en 5, en 10 empresas distintas, entonces suma, es decir, agrega valor. Así que es interesante. En mi punto de vista, creo que tendría, más que tener un auditor forense dentro del staff de auditoría, tendría un consultor relevante, como tantos que hay o integran el ACFE u otros que no lo integran, pero bueno, un consultor que nos permita guiar esa etapa. Porque, Gustavo, hay un tema muy importante que no lo comenté, pero es el tema de las pruebas. Muchas veces, cuando el auditor empieza a trabajar, puede llegar a contaminar las pruebas con un tilde o con una anotación sobre un documento. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y por eso un auditor forense va a tener también ese cuidado profesional. También el área de legales es importante que acompañe cuando hay un ilícito desde el inicio, para dar pautas y que no se contaminen pruebas que después el día de mañana, digamos, la persona que perpetró el ilícito diga, no, pero esto es una anotación hecha para auditoría. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, totalmente. Estaba pensando exactamente en eso. La carga de la prueba, la cadena de custodia, algunas cosas que a veces hacemos sin saber los riesgos que podemos exponer a la organización por hacerlas. El típico caso de si puedo revisar un mail. Así que bueno, es totalmente, depende de la complejidad, sí sería interesante. Y más aún, muchas veces por cuestiones de privilege,
de privacidad, compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York o en otras bolsas, que lo conduzca un abogado, por más que no esté, Claro. no sea quien puertas adentro lidere esto, te da un paraguas también para poder reservar la documentación y ser más prudente en un proceso ante un pedido del Departamento de Justicia. Sí. Y en relación a esto, Willy Truchman pregunta cómo se instrumentan, quizás es una pregunta bastante amplia y amerita para otro webinar, que lo estemos pensando también, pero cómo se instrumentan y producen las pruebas en este rubro para judicializar los casos de fraude y cuál es el tiempo estimado para el proceso. No sé si tenés esa respuesta, pero bueno, capaz que haga un caso de experiencia que hayas tenido. Claro, es fundamental, como dijimos, el apoyo del área de legales desde el inicio. ¿Por qué? Porque no ha faltado casos en que uno tiene un caso completo, donde dice, bueno, esto es así, así, allá, pero apenas el abogado lo evalúa, dice, no, pero acá estás quedando fuera con esta transgresión que tuviste en la obtención de prueba. De manera tal de que yo creo que cuando estamos ya en una etapa importante y antes de destapar todo el hecho, hay que tener el contacto con el área de legales, y el área de legales nos va a ayudar a guiarnos justamente también con el perito forense o el auditor forense. También es importante que estas pruebas, en algunos casos, va a haber que tenerlas en cuenta, digamos, con un escribano, para poder tener validez de que esa documentación existía así y se desarrollaba de tal manera. Hay muchos temas y variantes, como puede ser también el tema de tener acceso a través de la justicia a los mails. Bueno, mucha gente ahora ya tiene su propia cadena, su propia domicilio de mail para los hechos irregulares, pero me ha tocado tener la posibilidad de acceso a mails en forma legal y bueno, se pudo ver de que estaba muy clarita un hecho irregular entre contratista y un director de contratación de una empresa, que también se comunicaban vía telefónica a cualquier hora de la noche, es decir, era socio prácticamente. Pero bueno, yo creo que se necesita la colaboración del área de legales y también del área de forense, y tener en cuenta que muchas veces hay que habilitar las pruebas legales con el Poder Judicial o también hay que habilitarlas mediante el trabajo de un escribano. Totalmente. Bueno, última pregunta por cuestión de tiempo. Y bueno, creo que esto amerita tal vez, como anticipé, un webinar específico porque es un tema muy poco conocido, muy específico y muy rico también, ¿no? Muy importante. Dice Luis Lares, si para detectar el fraude se utilizó, o sea, de los casos que presentaste, se utilizó inteligencia artificial para validar las variaciones de los KPIs. Te escuchaba sobre los fraudes y son complejos detectarlos. Te felicito. Claro. Sí, en realidad los KPIs, uno tiene un estándar. Yo, digamos, a lo largo de mi vida profesional tengo 46 KPIs determinados, pero esos son generales para cualquier tipo de empresa. Ahora, obviamente que si uno arranca con una actividad, como puede ser una refinería, me centro en ese caso, uno tiene que justamente relevar el proceso, ver cuáles son los puntos débiles que tiene el proceso y definir los KPIs para, una vez que ese KPI, poderlo profundizar. También están los otros KPIs que están muy desarrollados también en la industria
de los bancos, y justo aparece acá Zenón Viagos. Los bancos también tienen KPIs definidos, y a primera hora de la mañana a la auditoría o al área de compliance le llega un listado con los desvíos por sucursal de temas relevantes. Entonces, el KPI es bueno tenerlo definido, es bueno tener un set de KPI para la propia empresa, y también va a haber que incorporar nuevos KPI cuando estamos ante un nuevo proceso o una evaluación profunda del proceso. Quiero decir que van a aparecer también nuevos KPIs a los que ya existían. Bueno, excelente, Roberto, y gracias a todos por la atención, las consultas y todos los comentarios, que después te invito a que los leas, que son muy interesantes. Felicitaciones. Y bueno, tenemos el gusto de escuchar al presidente del ACFE, Zenón, para que él cierre y seguramente un mensaje para fin de año. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Excelente, Roberto. La verdad que te deschavaste tu edad implícitamente, por la cantidad de KPIs que tenés y por la experiencia demostrada en tu presentación y en los casos prácticos que nos has dado, que la verdad que fue muy buena y brillante, sobre todo para la gente que esté trabajando en este sector, ¿sí? La verdad que te felicito, los felicito a ambos. Así que bueno, reiterando lo que decía Gustavo, recomendamos mucho bucear un poco acerca de las publicaciones que produce el ACFE Internacional. El Report of the Nation es un estudio realmente muy interesante, que no solamente nos otorga información minuciosa, sino que también nos otorga alguna información de orden genérico muy preocupante respecto de los flujos de origen ilegal que el fraude corporativo genera en el mundo, que es de una cuantía realmente asombrosa, entre otros datos que podemos encontrar. También el informe respecto de las consecuencias del COVID en todo lo que fue los procesos de defraudación, que lo dimos, de hecho, o dimos algún pantallazo el webinario anterior. Es decir, el ACFE la verdad que produce información realmente muy interesante para todos los que quieran seguirlo. Y en ese sentido reitero la invitación para colaborar con nuestro chapter local, para acercarse, para preguntar. La verdad que esta asociación a nivel mundial es realmente relevante, es quizás, o fue quizás la pionera en materia de certificación profesional, hoy tan de moda en muchas otras asociaciones internacionales, y en ese sentido tiene una experiencia realmente muy rica. Y bueno, nosotros hacemos nuestro esfuerzo desde acá, desde el lejano país de Argentina, y tratamos de aportar toda nuestra experiencia profesional en ese sentido. Así que bueno, este es el último evento del año. Esperemos que el año que viene poder poner en nuestro entorno, en nuestro ámbito profesional, distintas alternativas de temas de interés en la materia. Ya estamos programando en ese sentido. Así que bueno, ya los mantendremos informados en forma permanente a todos los interesados respecto a esto. La verdad que muy conforme con la tecnología incorporada con este canal de YouTube que hemos incorporado combinado con el Zoom. La verdad que por suerte nos ha funcionado muy bien. Y por último, resta simplemente decir en representación de toda la comisión directiva, que somos varios profesionales que realmente aportamos cada uno en forma desinteresada al desarrollo de este ámbito que es muy particular, con el objetivo de desarrollar una especialidad tan particular como son las prácticas antifraude. En nombre de toda la comisión directiva, realmente deseamos que se termine este año, en parte por lo dramático que fue, y que realmente el año que viene sea un año distinto, ¿no? Un año que nos permita un desarrollo distinto para nuestro país, para el mundo en general. Pero bueno, no por eso dejamos de desearles unas buenas fiestas navideñas, un buen año nuevo. Yo siempre digo, lo mejor está por venir, así que no hay que perder de vista esto y tener esperanza que el 2021 no, nos tome de otra manera. Así que bueno, muchas gracias a todos, a la distinguida audiencia.
y reitero el agradecimiento a Roberto y Gustavo en particular por esta actividad y a toda la comisión directiva por el acompañamiento y a todo el staff de soporte, Agustina Capellades, Hernán Del Devio, que permiten que todo esto se ponga en escena de alguna manera. Así que bueno, gente, feliz año nuevo, feliz Navidad, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, señor.